Primera y Segunda de Tesalonicenses. Lección número 2. Conservar las relaciones. Hola querido. Mira, la obra había sido establecida ya en Tesalónica. Dios había bendecido grandemente el trabajo pionero de Pablo, Silas y Timoteo. Pero entonces, mira, cuando todo parecía ir bien, la obra fue abruptamente interrumpida por causa de la envidia de los judíos que no aceptaban el cristianismo. La envidia es un sentimiento que se abriga en el corazón de los que se sienten pequeños, aunque aparentemente pueden ser grandes y poderosos. La envidia es un mal del alma, una herida interior que sangra y que no le permite ser feliz a la persona. ¿Sabes? La envidia es un sentimiento de inseguridad que lleva a atacar al prójimo, a veces bajo el pretexto de querer hacer el bien. La envidia es un fenómeno psicológico que hace sufrir terriblemente al propio envidioso y también a la víctima. Es un sentimiento de frustración insoportable al ver que a la otra persona le va bien. ¿Por qué? Es que el envidioso es un insatisfecho que a menudo no sabe que lo es, pero consciente o inconscientemente siente mucho rencor contra las personas que poseen algo. Belleza, dinero, éxito, poder, libertad, amor, personalidad, experiencia, en fin, cualquier cosa. La persona dominada por la envidia desea todo eso, pero como no lo alcanza, en vez de aceptar sus carencias y buscar la solución, el envidioso odia y desea destruir a toda persona que como un espejo le recuerda su privación. La envidia es, en otras palabras, la rabia vengadora del impotente que, en vez de luchar por sus anhelos, prefiere eliminar a la competencia. En Tesalónica podemos ver de lo que fue capaz de hacer la envidia. Mira, cuando el pequeño grupo de creyentes cristianos empezó a crecer, ahí apareció la envidia. En el estudio anterior vimos que Pablo y Silas habían llegado a Tesalónica viniendo de Filipos, donde habían sido encarcelados. Al llegar a Tesalónica se hospedaron en la casa de un hombre llamado Jasón, y durante 3 semanas predicaron convirtiendo a muchos judíos y griegos, entre ellos gente del pueblo y gente noble, personas de mucho dinero y personas humildes. Fueron 3 semanas de milagros, de vidas transformadas. Pero entonces apareció la señora envidia. Mira lo que dice Hechos 17:5. Celosos entonces los judíos que no creían, tomaron consigo algunos ociosos hombres malos, con los que juntaron una turba y alborotaron la ciudad. Asaltaron la casa de Jasón e intentaban sacarlos al pueblo. Piensa en la actitud de aquellos judíos envidiosos. Ellos se presentaron delante de las autoridades argumentando acerca de Pablo y Silas. ¿Y qué es lo que argumentaban? Mira, lo siguiente. El relato está en los versículos 6 y 7. Estamos leyendo Hechos 17. Dice: pero como no los hallaron, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá y Jasón los ha recibido. Todos ellos contravienen los decretos de César diciendo que hay otro rey, Jesús. Los judíos no mostraron sus verdaderos motivos. Ellos dieron la impresión de estar preocupados con la estabilidad política de Roma, aunque lo que menos les preocupaba era eso. En el fondo, ellos querían que todos los romanos desapareciesen, pero usaron el argumento de fidelidad a Roma y al César solo para destruir el trabajo extraordinario de los apóstoles, porque Dios los estaba bendiciendo grandemente. Ahora, así es la envidia. No percibe el papel ridículo que hace, ni los métodos que usa, porque esos envidiosos de Tesalónica juntaron lo que de peor había en la ciudad para alborotar al pueblo, y sin embargo acusaban a los apóstoles de ser alborotadores.
Pero al envidioso no le importa nada de eso. Lo único que le interesa es destruir a la persona que considera su enemiga. Con esta actitud de los judíos, la situación se les complicó a los apóstoles y tuvieron que salir de Tesalónica. La iglesia naciente, por su lado, tuvo que pagar una enorme cantidad de dinero para que las autoridades se quedasen tranquilas, porque ellos les cobraron eso. Aparentemente la obra había sido detenida, estaba todo parado, pero solo aparentemente, porque el evangelio siguió prosperando, aunque los apóstoles se trasladaron a Berea, aunque a ellos les hubiese gustado quedarse más tiempo en Tesalónica y fueron para Berea. No, el evangelio continuó prosperando en Tesalónica porque nadie va a ser capaz de detener la obra de Dios. En la segunda parte de este estudio veremos a Pablo, Silas y Timoteo en Berea. Ellos partieron de Tesalónica para Berea, pero antes de hablar un poco de los bereanos, necesitamos decir algo que no dijimos en la primera parte. La persecución provocada en Tesalónica por causa de la envidia de los judíos no puede ser solo atribuida a los judíos. Me explico. Es verdad que los judíos acusaron a la iglesia delante de las autoridades. Y es verdad también que cuando alguien quiere perseguir a otro, no necesita de motivos. El perseguidor inventa sus propios motivos. Pero en el caso de Tesalónica, no fue completamente de esta manera, sino que algunos hermanos tesalonicenses, nuevos en la fe, tal vez ardiendo de pasión por las nuevas verdades que habían recibido, fueron de cierta manera agresivos y atacaron a las autoridades. Por otro lado, había algunos que no vivían correctamente los principios de la fe, no daban un buen testimonio. Todo eso, unido a la acusación de los judíos, pues provocó finalmente la persecución en Tesalónica. ¿Cómo sabemos de eso? Es solo leer algunos trechos de las 2 epístolas a los tesalonicenses. Por ejemplo, en primera a los tesalonicenses 4, 11 y 12 dice: procurad tener tranquilidad, ocupándoos en vuestros negocios y trabajando con vuestras manos, de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. ¿Te das cuenta? Si Pablo le escribió esto a los tesalonicenses, es porque ellos, los tesalonicenses, estaban dejando alguna cosa correcta de lado. Pero ahora Pablo, Silas y Timoteo se fueron a Berea. Y aquí en Berea la actitud de los hermanos es completamente diferente. Mira lo que dice Hechos 17:11. Estos eran más nobles de los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Hay algo importante que tenemos que aprender de la vida de los bereanos. Ellos aceptaron las nuevas verdades, pero examinaron las Escrituras para comprobar que todo lo que los apóstoles enseñaban estaba registrado en la Biblia. ¿Sabes? Cuando aparece una nueva verdad, la actitud de las personas puede ser variada. Unas se cierran completamente, no quieren saber nada. No quieren que se les diga nada. Para ellas, lo que saben es suficiente. No están dispuestas a avanzar, no están dispuestas a crecer. Esta es una actitud peligrosa porque, querido, mira, la vida, la verdadera vida es aprendizaje constante. No hay otra actitud más insensata que negar, cerrar los ojos a la verdad. Pero hay otra actitud igualmente equivocada y peligrosa. Y es la actitud de aceptar todo lo que me dicen sin examinar las Escrituras. Dejarse llevar por el carisma o por la simpatía de la persona que enseña y no abrir la palabra de Dios para confirmar lo que la Biblia enseña. Qué diferentes eran los bereanos, que examinaron la Biblia y aceptaron las verdades cuando probadas
a la luz de las Escrituras. Bueno, la historia no se queda por aquí, porque los judíos de Tesalónica, al enterarse que muchos judíos y griegos estaban aceptando a Jesús en Berea, inmediatamente se trasladaron por allá para atacar de nuevo a los apóstoles. Pero entonces Pablo se trasladó para Atenas y dejó en Berea a Silas y a Timoteo para que cuidasen del rebaño allá en Berea. Pablo se fue a Atenas. Lo que sucedió en Atenas fue una experiencia triste, pero que le enseñó bastante al apóstol. Atenas era una ciudad intelectual e idólatra. Allí estaba la cuna de grandes filósofos y hombres de letras. Allí también estaba el Areópago, un lugar donde se reunían los intelectuales a discutir sus puntos de vista filosóficos. Pablo llegó a esta ciudad, a Atenas, y comenzó su trabajo de evangelización. ¿Cómo lo hizo? Conociendo el terreno. Anduvo por las calles, se paró en las plazas a conversar con las personas, observó. En fin, podríamos decir que Pablo hizo lo que todo evangelista hace hoy, antes de iniciar una campaña de evangelismo. Hizo una especie de encuesta, de reconocimiento del terreno. Ahora, esto es correcto desde el punto de vista de la comunicación. Porque si quieres comunicar algo a las personas, necesitas saber qué es lo que le interesa a esas personas. Hasta aquí todo bien. Pero entonces surgió una oportunidad de oro para la evangelización de Pablo. Los intelectuales de la ciudad oyeron hablar de Pablo y de las cosas que él hablaba. Entonces lo invitaron al Areópago para presentar sus ideas ahí en el centro de la cultura de la ciudad. Yo personalmente no creo que esto fue solo porque las enseñanzas de Pablo eran revolucionarias. Sin duda ninguna, Dios le estaba dando la oportunidad de entrar con el Evangelio a una ciudad influyente en el mundo de las ideas, para que a partir de esa ciudad el Evangelio se multiplicase por todos los otros lugares. Pero ¿qué ocurrió con Pablo? Pablo confundió las cosas. Pensó que la gente intelectual debería hablar como intelectual y que a los intelectuales hay que masajearles el ego intelectual. Pablo podría hacer eso perfectamente. Él podría hablar de intelectual para intelectual. ¿Por qué? Porque había sido educado en las ciencias y en las letras de la cultura helenística y había estudiado también a los pies del más famoso rabino llamado Gamaliel. A pesar de toda esa preparación que él tenía, Pablo se preparó más todavía para el discurso que él iba a presentar en el Areópago. Estudió a los escritores y filósofos griegos, los citó en su discurso. Aquel discurso del Areópago que Pablo presentó fue una exposición brillante de filosofía, teología, literatura, pero infelizmente los resultados fueron paupérrimos. Dionisio, Dámaris y otros pocos se convirtieron, pero la mayoría se burló de Pablo y abandonó el Areópago. ¿Dónde estuvo el error del apóstol? Si lees los primeros versículos de Hechos 17, verás que él siempre empezaba a predicar hablando de Jesús. Y eso le daba éxito. Oh querido, nadie resiste a la atracción de Cristo. El mismo Señor Jesucristo dijo, si yo fuera levantado, a todos atraeré a mí mismo. Este consejo no falla. A Pablo jamás le había fallado antes. Hoy los evangelistas sabemos que no falla. Pero ¿por qué Pablo cambió de método en Atenas? No lo sabemos. Tal vez se dejó impresionar por el tipo de gente al que se iba a dirigir. Nunca antes había tenido un público tan intelectual. Ahí estaban reunidos los epicúreos y los filósofos de la hora. Eran hombres como cualquier ser humano. Y como todos los seres humanos tenían necesidades interiores. Necesitaban de Jesús, pero el apóstol falló. Habló de religión, sí, claro. Habló de creacionismo, de teología, pero dejó a Jesús de lado para el fin, cuando ya el pueblo se estaba yendo.
Ahora, ¿tenemos alguna lección que aprender de la experiencia de Pablo? Yo, como evangelista a lo largo de mi vida, he tratado de aprender una grande lección y, ¿sabes? Esa lección del dolor, del sufrimiento, de la derrota de Pablo me ha enseñado mucho. No falla, predicar a Jesús no falla, jamás. No pienses que la gente moderna, el secular, el ateo de nuestros tiempos está necesitando que le hables de cosas sofisticadas. Todos necesitan de Jesús. Levanta a Jesús y todo va a salir bien. El apóstol Pablo aprendió, porque cuando después de Atenas viajó a Corinto, mira lo que les dice a los corintios. Esto está registrado aquí en Primera a los Corintios, capítulo 1, versículos 18 al 23 y capítulo 2, versículos 1 y 2. Dice así: la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y frustraré la inteligencia de los inteligentes. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el que discute asuntos de este mundo? ¿Acaso no ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Puesto que el mundo, mediante su sabiduría, no reconoció a Dios. A través de las obras que manifiestan su sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Ahora dime, querido, ¿necesito decir alguna cosa más después de leer este texto? ¿Aprendió Pablo la lección en Atenas? Claro que la aprendió. Cuando llegó a los Corintios dice: ya me he propuesto no hablar de otra cosa, sino de Cristo y de Cristo crucificado. Llegamos a la última parte de este comentario hablando de la manera como Pablo se relacionaba con las iglesias por donde pasaba. Pablo no fue el grande apóstol que fue solo porque era profesionalmente capaz. Claro que lo que hacía, lo hacía a la perfección. Él se esforzaba para cumplir su trabajo con esmero, con dedicación. Pero su verdadera preocupación eran las personas. Amaba a las personas, se trasladaba de un lugar a otro buscando personas para Cristo. Pero después que las encontraba y se bautizaban, y la iglesia quedaba establecida, no se olvidaba de esas personas. Aunque viajaba para otro lugar, se preocupaba por los conversos de la ciudad donde había estado y trataba de pastorearlos a la distancia. Esa preocupación de pastorear a esos hermanos a la distancia es lo que motivó a escribir sus epístolas. Por eso escribió muchas cartas. Y esa es la razón de la epístola a los tesalonicenses. Que Dios te bendiga.
bread. Peanut butter or jelly, these the thoughts in my head. The crunch of the toast, it tells me I'm alive. Swirling memories in the jam, sweetness I need to survive. Peanut butter and jelly, compromise in my hands. In a universe of chaos, they help me understand. When the world falls apart and tears blur my sight, PB&J, they mend my heart in the darkest of nights. With every bite I take, I find a piece of peace. The jar's almost empty, yet fear begins to cease. Peanut butter and jelly, compromise in my hand. In a universe of chaos, they help me understand.